La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. La lista 711 del Frente Amplio logró en las pasadas elecciones de octubre una posición en el Senado con una estrategia electoral muy interesante. La misma que replicó luego en las elecciones municipales y departamentales aquí en Montevideo, y también le va a permitir tener una posición importante dentro de la Junta Electoral, de la Junta Departamental aquí en la ciudad de Montevideo. ¿Cuáles son los intereses, cuáles son los enfoques y las improntas que le dará a su banca en el Senado este sector, y sobre todo en particular en los temas más sensibles, como por ejemplo la discusión del presupuesto que se viene dentro del tiempo? Lo vamos a conversar esta mañana con el senador Felipe Carballo en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto para mí estar aquí en la emisora. Senador, la estrategia que ustedes llevaron adelante en la elección nacional con el tema de las listas, la estrategia en el armado, la arquitectura electoral, le permitió llegar a la banca en el Senado. ¿Le sorprendió el resultado? ¿Le sorprendió la forma en la que lo consiguió? Trabajamos nosotros para eso. Sabíamos que teníamos una posibilidad, teníamos una chance. Nosotros analizamos toda la realidad y valga la redundancia, digamos, el Frente Amplio ya desde hace un montón de tiempo viene trabajando fundamentalmente en lo que tiene que ver la constitución de bloques políticos. Uh-huh. Y llegamos a un momento en donde nosotros veíamos con mucha claridad de que existían dos bloques políticos. Por un lado estaba el Espacio 609 y por el otro lado estaba el Partido Comunista. ¿Qué nos preocupaba a nosotros? Que bueno, de que dentro del Frente Amplio tenés una diversidad importante de opinión, de agrupamiento, de posiciones, de opiniones, y que eso de alguna manera estaban todos encorsetados o atrás de un bloque o atrás de otro. Llegamos a mantener reuniones en diferentes ámbitos, en forma bilateral con muchos sectores, en donde nosotros planteamos la necesidad justamente de que existiera un tercer bloque que permitiera juntar a todos los sectores menores dentro del Frente Amplio. Parte de una discusión que no es nueva, una discusión que ya venía del año 2021, donde a nosotros nos tocó fundamentar una postura contraria a lo que quería avanzar el Frente Amplio, que era la eliminación de la base 1, que todos aquellos sectores menores dentro del Frente que no alcanzaran determinada votación en las elecciones internas, automáticamente quedaban excluidos del voto del máximo órgano de decisión política, que es en el caso del plenario del Frente Amplio, uno de los máximos órganos de decisión política. Fundamentamos y perdimos con total éxito en ese momento, ¿no? O sea, quedamos bastante solos, más allá que habíamos trabajado mucho en el ámbito de coordinación con una cantidad de sectores menores en el país. Bueno, nosotros no nos resistimos a esa realidad, aceptamos las decisiones de la mayoría, pero aún así seguimos trabajando con un montón de sectores menores en diferentes partes del país. Llegamos a las elecciones de octubre y es cierto, pensamos en la elaboración de una estrategia que nos permitiera competir con los sectores grandes. Fuimos dentro de un sublema, que fue el sublema más votado, que fue en este caso el sublema de la 609, que competíamos lista a lista con muchos sectores que estaban dentro del sublema, y obtuvimos un buen resultado desde el punto de vista electoral, que podríamos llegar a proyectar ese resultado electoral quizás en números un poco menores de lo que realmente terminamos obteniendo al final, pero sí con el convencimiento que teníamos posibilidades de poder llegar al Senado, porque conocíamos cuál era el equipo de compañeros que teníamos distribuidos en diferentes partes del país. Eso nos permitió, en la apertura de 3 agrupaciones dentro de Compromiso 711, desarrollar la presentación de unas 9 listas por cada uno de los departamentos, en donde cada uno de los referentes políticos que nosotros teníamos encabezaba las planchas a diputados, ¿no? Es decir, y eso nos permitía de alguna manera acumular a lo que tiene que ver a nivel del Senado. Uh-huh. Y eso de alguna manera jugaba ese rol de motorcito en cada uno de los lugares en el interior y en los lugares más profundos de nuestro país, a los efectos justamente de poder alcanzar la cantidad de votos necesarios. Hay colegas suyos que no les gusta esa estrategia de acumulación de listas.
hay algunos colegas que no están entendiendo... Del propio Frente Amplio me refiero. Sí, hay algunos colegas que no están entendiendo el cambio del pensamiento del votante, ¿verdad? Y lo digo porque así lo siento. Los sectores dentro del Frente Amplio, antes del mes de octubre, fueron a la elección interna. Y en la elección interna aplicaron una especie, digamos, de recolectora de votos, abriendo una cantidad de listas. Una vez que todas esas listas compitieron y se definió quién iba a ser el candidato a la presidencia de la República, generaron una instancia que fue a la inversa de lo que habían hecho en junio, ¿no? Es decir, en vez de abrir la cancha, se cerraron. ¿Por qué se cerraron? Porque tenían el objetivo de tratar de asegurar los diputados en cada uno de los departamentos. Se juntaban varios, acordate que no existe la posibilidad de acumulación en diputado, pero sí para el Senado. Y nosotros lo que buscamos fue un mecanismo a la inversa de lo que habían hecho en el mes de octubre. Y seguramente muy parecido a lo que ellos hicieron en el mes de junio. Eso nos permitió abrir la cancha y obtener el resultado. Pero es parte, digamos, de una discusión que seguramente en algún momento daremos. Ahora, desde el punto de vista de lo que tiene que ver la Constitución y las leyes vigentes, lo que te permite, cada agrupación puede sacar hasta 6 listas, es lo que dice la reglamentación. Y por lo tanto, dentro de ese escenario, cada uno de los sectores que entienda, digamos, pertinente y tenga, digamos, cómo sostener ese trabajo, lo puede llevar adelante. Entonces, eso es una opinión que pueden tener los compañeros, a nosotros no nos molesta para nada. Creo que el mecanismo nos dio resultado, por algo estamos en el Senado de la República con más de 50.000 votos, o sea que por lo tanto tenemos un enorme compromiso con nuestros votantes, con la ciudadanía, pero también con los Frente Amplistas en general, y que hicimos un aporte muy importante para el triunfo del Frente Amplio del Gobierno Nacional. ¿Y la estrategia en Montevideo cómo la llevaron adelante? Bueno, en Montevideo fue una situación bastante similar en el mes de octubre, ¿verdad? Y decirte que, bueno, digamos, ya pensando para el mes de mayo, y como fue este tema de alguna manera incorporado dentro de la discusión política, donde teníamos algunos politólogos que recorrían los diferentes medios de comunicación opinando en relación a este tema y algunas opiniones políticas de algunos compañeros y de otros partidos. Puedo decir, esto no es un tema que suceda solo en el Frente Amplio. Hubieron, digamos, en otros partidos. No es un tema que lo hayamos inventado nosotros, es un tema que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Y probablemente en la elección anterior, incluso también la vertiente artiguista había hecho un esquema similar también hacia el Senado, lo que permitió tener 2 bancas, que las ocupaba el señor Rubio y la señora de la Aventura. Sí. Eso es así, y también ha sucedido en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, son instrumentos y herramientas que están encima de la mesa. Y que bueno, que lo que sí nosotros hicimos, lo que sí podemos decir, que hemos tenido, digamos, una experiencia exitosa en la aplicación, digamos, de este mecanismo de darle participación a los referentes que tenemos en Montevideo, que tenemos en diferentes partes del país, con la posibilidad justamente de acumular el Senado. Decía, bueno, de cara a lo que tiene que ver las elecciones del mes de mayo de este año, 2025, para las elecciones departamentales, ahí tomamos algunas definiciones, decirte de que no fuimos solos, ¿no? Porque ahí lo que pensamos fue armar un problema grande con otros sectores que también habían aplicado una política similar de presentación electoral, y que tenemos algunas coincidencias o muchas coincidencias y que veníamos trabajando en esto que yo te contaba de lo que había pasado en el año 2021 en la interna del Frente Amplio, y estoy haciendo mención específicamente a el sector de Sumemos, del senador suplente Humberto Castro, y de el suplente de senador de Yamandú Costa, del Espacio Uruguay. Juntamos fuerzas y armamos un gran sulema. Ese sulema que se llama Compromiso Sumemos Uruguay. Y así presentamos nuestra propuesta electoral en el mes de mayo pasado y nos transformamos en el segundo bloque más votado en todo el país, dentro de nuestra fuerza política. Acumulamos 200.000 votos en todo el país y eso nos permitió tener
casi 40 ediles titulares en todas las juntas departamentales del país, y acá en Montevideo sacamos más de 100.000 votos, lo que nos permite tener hoy 4 bancas en la junta departamental, y que ahora el fin de semana pasado juntamos a todos los ediles titulares y suplentes en el entorno de los 150 compañeros que van a tener una rotación y un nivel de participación en las juntas departamentales que nos genera, digamos, un músculo importante para lo que va a ser la actividad política que vamos a estar desarrollando en el transcurso de los 5 años. Decirte que de los compañeros y compañeras que han sido electas para las juntas departamentales, tenemos unos cuantos que son gente joven y muy joven, gurises entre 18 y 20 años, que están haciendo sus primeras armas, que eso nos exige a su vez también, tenemos un poco más de experiencia desde el punto de vista político, generar las condiciones para la formación también de estas nuevas generaciones que se van sumando a lo que tiene que ver el trabajo político. Y por otro lado, tenemos un montón de gente que sí ha desarrollado un trabajo social, porque lo quiero destacar, hay lugares como en el caso de Maldonado, como en el caso de Tacuarembó, donde hay gente que tiene un trabajo social fenomenal, ¿no? Con la tercera edad, con los niños, con los comedores, con la soya, con estar echándole una mano a los jóvenes, fundamentalmente desde el punto de vista de la contención, con lo que tiene que ver el tema de las comparsas, también con el tema vinculado a las organizaciones rurales. Eso nos permitió, ese nivel de referencia nos permitió que toda esa gente haya ingresado en los ámbitos de decisión de la Junta Departamental, y ahí nos sentimos con una enorme alegría, pero también una enorme responsabilidad, ¿verdad? Que todos y cada uno de nosotros venimos justamente a colaborar, a apoyar al Frente Amplio, a tratar de llevar adelante los programas de gobierno que hemos definido. Es cierto que definimos una estrategia también para eso, no solo con la presentación de varias listas que convergían en el mismo zulema, sino que también tomamos la decisión, que fue parte también de un debate, una discusión que tuvimos entre nosotros, de apoyar a todos los candidatos. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tiene un programa único. Y es cierto que los candidatos le dan una impronta, quizás cada uno de ellos, pero todos son compañeros del Frente Amplio. Claro, eso de apoyar a todas las candidaturas, o sea, las tres, ampliaba aún más la posibilidad de recolectar votos, digamos, a ese lema o ese paraguas grande que habían creado. Sí, vos imaginate, te voy a poner un ejemplo. Si aquí en la radio, vamos a suponer que fueran todos del Frente y hubieran 10 personas trabajando acá en la radio, y no todos iban a apoyar a Mario Vergara, ¿no? Porque capaz que tenías 4, 5 o 6 que querían apoyar a Vergara, pero después tenías a 1 o 2 que querían apoyar a Piñeiro, y habían otros que querían apoyar a Esqueloto, y eso nos generaba a nosotros discusiones. Ahora, en la etapa de crecimiento que estamos teniendo nosotros, a partir de haber obtenido una banca en el Senado y a partir de que también tenemos 2 compañeros más que están ejerciendo la suplencia en el Senado, en vez de pelearnos entre nosotros, lo que hicimos fue tratar de unificar esfuerzos. Entonces, teníamos para el electorado las 3 opciones. ¿Querés apoyarlo Vergara? Acá tenés las listas. ¿Querés apoyar a Esqueloto? Acá tenés las listas. Y si querés apoyar a Piñeiro, acá tenés las listas. Con cada uno de esos compañeros se habló previo a la campaña electoral y nos dejó el resultado que hoy tenemos, y que bueno, que los compañeros se preparan para asumir esa responsabilidad, y que nosotros lo hemos dicho públicamente. No estamos en política por hobby. Nosotros queremos incidir en la vida política del país, pensamos que tenemos propuestas, tenemos iniciativa, tenemos una forma de ver el mundo y el desarrollo de lo que necesita el país, y sobre esa base vamos a estar trabajando, alineado obviamente con el programa de gobierno del Frente Amplio en lo nacional y en lo departamental, también con los esfuerzos que han hecho los compañeros en cada departamento. Ahora vamos a ir hacia eso, senador, porque justamente la pregunta iba en esa dirección, digamos. La lista 711, Compromiso Frente Amplista, había tenido un crecimiento exponencial con, en su momento, la votación con Sendic a la cabeza, digamos. Después pasó lo que pasó, la salida de Sendic del escenario político, una caída muy importante del sector,
Y ahora, en esta elección del 24 y también en esta elección del 25, se advierte un crecimiento del sector. En lo nacional, con una banca en el Senado, lo que da mucha visibilidad, y también estas posiciones que tienen en las 19 juntas departamentales. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto se plantea Compromiso Frente Amplista o Compromiso Sumemos Uruguay de tener este crecimiento? ¿Hacia dónde apunta? Aportar todo lo que nosotros tengamos para la transformación que el país necesita, ¿no? Y a mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso decíamos, bueno, a ver, nosotros pensamos que los cambios en este país, la mejora en la calidad de vida de la gente se hace a través de lo que tiene que ver la participación directa en la política. Y tenemos compañeros y compañeras que son y que están formados y que tienen un nivel de conocimiento de las cosas que están pasando en nuestra sociedad. Nosotros pensamos de que esas iniciativas y esas propuestas perfectamente deben de ser incluidas o tenidas en cuenta para mejorar el desarrollo del país, y ese desarrollo tiene que ir acompañado de distribución. Lo hablábamos hace un momento. A ver, nosotros tenemos en materia de transporte, por ejemplo, alguna opinión bastante clara de qué es lo que debemos hacer con el ferrocarril central, que hoy ya está funcionando y que hace poquito tiempo, digamos, el gobierno terminó de resolver esto de los 140 millones que nos dejó el gobierno anterior. Ahora, nosotros pensamos de que aprovechando que tenemos un ferrocarril con las características que tenemos en el país, que va hasta el centro del país, deberíamos de instalar en el centro país un gran polo logístico que nos permita de alguna manera desarrollar lo que tiene que ver el tema de la producción, la logística y también el empleo y el trabajo y el salario para un montón de gente en el interior. Y la conectividad que necesitamos tener con el norte y con el litoral. Por eso pensamos de que hay que poner en condiciones lo que tiene que ver todo el tema de la conexión con el departamento de Salto y con la conexión con el departamento de Rivera, siempre hablando sobre el tema del ferrocarril. Va a ser la conexión de un montón de pueblos, hablando del interior profundo, pero también de sacar nuestra producción de esos lugares y agregarle incluso valor. Y la interconexión que nosotros podemos lograr con Argentina, proyectarnos también con la conexión en Paraguay, y lo mismo con la instalación y el desarrollo de ese puerto seco en Rivera para el desarrollo de lo que tiene que ver la conexión con Brasil. Estas son propuestas de desarrollo, de una mirada que nosotros tenemos en el país, que entendemos que es necesario, por mencionar una de ellas, ¿verdad? El tren de pasajeros. Bueno, pensamos de que deberíamos de incorporar un tren de pasajero, aprovechando lo del ferrocarril central, de esa conexión desde Las Piedras, 25 de agosto hasta Montevideo, de ver cómo involucramos también a todas las empresas del transporte para que no queden fuera del negocio y que no se vuelque, digamos, en una especie de competencia, que deberían de ser parte de ese gran negocio y darle oportunidades, incorporar lo que tiene que ver el tren eléctrico, y ahí tiene que jugar un rol fundamental la UTE en todo este proceso. Bueno, yo pienso que todas esas cosas son posibles, la hemos analizado, hemos presentado en su momento propuestas que están en manos del actual presidente de la República, Yamandu Orsi. Nosotros hemos presentado este tipo de iniciativas en actividades que hemos hecho en nuestra sede central y que le hemos entregado en manos al presidente, y que el presidente ha venido en reiteradas oportunidades, tanto en la campaña electoral como después que se ganó el gobierno, haciendo referencia a la necesidad de desarrollar lo que tenga que ver el ferrocarril hacia el norte y hacia el litoral del país. Entonces, ahora vamos a profundizar en eso, pero en la etapa de la transición, recuerdo que usted un día fue hasta la sede de la transición, allí en el edificio que está en la zona del Parque Rodó, llegando al Parque Rodó, y se advertía de alguna manera una especie de reclamo que usted le hacía al presidente de la República por, bueno, que de momento no había posiciones en el gobierno ocupada por dirigentes de su sector político. ¿Cómo se saldó ese asunto? Tenemos varios compañeros ocupando posiciones dentro del Poder Ejecutivo. La participación en política es importante, ¿verdad? Es cierto que nosotros no tenemos de nuestro sector representantes en el gabinete,
en los ministerios, o en la subsecretaría, o en las direcciones generales, y estamos muy conformes cómo se ha conformado en la propuesta que el gobierno ha realizado. Pero también sí tenemos compañeros en otros ámbitos que están representando a nuestro sector y que desde ese lugar y con el aporte de nuestros compañeros estamos apoyando a través de la iniciativa, de la propia tarea, del propio control, aportando lo que nosotros tenemos a los efectos de que el gobierno del Frente Amplio salga adelante con las iniciativas y con el programa de gobierno que nuestra fuerza política ha elaborado. ¿Era necesario ese recordatorio? ¿Se estaban olvidando de la 711? No es que se estuvieran olvidando. Viste que siempre con el tema de la toma de decisiones, de las conversaciones, nosotros habíamos sido tomados en cuenta, tuvimos una primera reunión en su momento, pero bueno, llegado determinadas situaciones, es necesario poder mantener reuniones que sean en forma personal y sobre esa base se estuvo trabajando, ¿no? Es decir, no tuvimos solo una vez, fuimos varias veces, y fuimos recibidos en cada una de las veces que estuvimos ahí, que nos permitió de alguna manera generar un ámbito de intercambio, y con un nivel de diversidad y de presencia de nuestros compañeros en diferentes posiciones. ¿Hoy está conforme con las posiciones que tiene sí, el gobierno? Sí, estamos conformes, pensamos que vamos a tener algunos compañeros más, inclusive, porque hay cosas que todavía se siguen desarrollando, armando, y creemos que que tenemos compañeros con excelente nivel de compromiso desde el punto de vista político para aportar en lo que tiene que ver el desarrollo del gobierno nacional. El gobierno está cercano ya a los 90 días de gestión desde que asumió. Habitualmente se hablan de los primeros 100 días para evaluarlo, también de una famosa luna de miel con respecto al tema. Días pasados, en una entrevista con La Diaria, el senador Javier García del Partido Nacional hablaba de una luna de hiel. ¿Cómo evalúa usted los primeros 90 días del gobierno, teniendo en cuenta todo lo que pasó? Caso de Cecilia Cairo, Arim, ahora colonización, la biblioteca, donde usted fue crítico o señaló por lo menos su sorpresa con respecto a esa determinación. Esto que se conoció en las últimas horas de que va a promover a figuras de la oposición como embajadores del gobierno. ¿Cómo lo está evaluando? Bueno, creo que el presidente ha sido bastante claro en esto, decir que para el gobierno no era un tema trascendente esa medida de los 100 días, ¿no? Y lo planteó inclusive hasta públicamente. Como luna de miel, diría que sería una luna de miel de terror, ¿no? Porque todas estas cosas que han venido sucediendo habla, digamos, de esa distancia o esa postura que ha tenido, digamos, la oposición, que rápidamente cambia el chip, que rápidamente se da vuelta y pasa, digamos, de ser oficialista a ser oposición, y en forma permanente, un día sí y otro también, sale a golpear al oficialismo y sale a golpear al Frente Amplio. Lo hemos visto en forma permanente, ¿no? En el transcurso de estos 90 días. Y yo lo que digo es, en todo caso la oposición está haciendo su trabajo, ¿no? Y en todo caso tengo que poner la mirada y decir, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer desde el Frente Amplio? Por eso yo reclamaba desde el comienzo la necesidad de que exista una auditoría. Hay que hacer auditoría en algunos lugares, pero no auditoría pensando en ir en una casa de bruja. Y vos hablabas recién sobre el tema de Javier García. Javier García fue ministro de Defensa. Hoy, por ejemplo, la ministra de Defensa, que se está tomando su tiempo, y nos parece muy correcto eso, no ha nombrado el comandante de la Armada. ¿Pero por qué no ha nombrado el comandante de la Armada? Porque hay varios almirantes que están presos, ¿no? Hay varios almirantes que están presos. ¿Pero por qué están presos? Porque hemos visto en el transcurso de estos últimos semanas un conjunto de denuncias que se vienen haciendo. Esas denuncias que se vienen haciendo en diferentes lugares, no solo en la Armada, sino que en el Ejército, sino que en la Fuerza Aérea. Es decir, ¿habría que investigarla? Yo creo que sí, que habría que investigarla, para poder clarificar este tipo de situaciones.
¿Esto le cambia la vida a la gente? No, no le cambia la vida a la gente. Pero la gente tiene derecho a saber. Entonces, por un lado, tenemos una línea de discurso, pero por otro lado tenemos a quien fuera el ministro de Defensa en el periodo pasado, tratando de apurar a la ministra para que tome una decisión sobre el comandante de la Armada. O salir a decir que, bueno, que hay determinadas situaciones que se están generando en diferentes áreas del gobierno, cuando hay responsabilidades, a mi entender, directamente que caen sobre la figura del ex ministro de Defensa Nacional. Entonces, esta luna de miel ha sido bastante de terror, por llamarlo de alguna manera, porque, bueno, digamos, en forma permanente y sistemática se ha estado golpeando al gobierno del Frente Amplio. Y el gobierno del Frente Amplio, que tiene la necesidad de contar con su tiempo como para poder ir acomodándose, conociendo cuál es la realidad que tenemos en el país, desde el punto de vista económico. Ya lo ha dicho el ministro de Economía en más de una oportunidad, que la realidad que encontramos en el país, desde el punto de vista económico, va a significar un esfuerzo importante como para poder acomodar esos números, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que por lo menos nosotros venimos planteando es que, más allá de cuál sea la situación económica que hayamos encontrado en el país, no puede ser excusa para que no se resuelvan los problemas de la gente. Nosotros tenemos un compromiso con la gente, tenemos un programa de gobierno. Entonces, esa situación hay que buscarle una vuelta, pero no puede ser excusa para que no avancemos en determinadas políticas. Otra cosa que vamos a poner a consideración es la llegada de la rendición de cuentas. Y en la llegada de la rendición de cuentas, bueno, que vamos a estar ya en los 100 días, dijeras tú, bueno, eso nos va a dar la oportunidad de saber qué fue que pasó con los recursos en el último año, ¿no? Y también la elaboración del nuevo presupuesto. Ya hoy veíamos en algunos titulares de los medios de comunicación de que se están por conformar los gabinetes sectoriales que va a permitir la elaboración justamente del nuevo presupuesto. Bueno, nosotros estamos, búsqueda hoy en su recuadro de portada. Entonces nosotros estamos claro de que el presupuesto va a marcar un antes y un después, donde tenemos que hacer los esfuerzos para que muchas de las reivindicaciones y para que las reivindicaciones que nosotros nos comprometimos en la campaña electoral se vean plasmados en ese presupuesto. Lo de la Biblioteca Nacional, sí, a nosotros nos sorprendió y dimos nuestra opinión, ¿no? Si tenés dificultades en la Biblioteca Nacional, y bueno, cerrala el 25, el 24, el 27, el 28, pero no el día del libro, porque la señal no se entiende, ¿no? Yo buscaría otros mecanismos para denunciar lo que está pasando, y me parece bien, porque yo estuve mirando las opiniones que tiene la directora, de las cosas que vienen sucediendo, en qué condición está, escuché al presidente de la República las cosas que dijo en relación al tema. Ahora, yo digo lo que pienso, y para mí la señal es inentendible. El día del libro no podés cerrar la biblioteca, y si querés denunciar lo que está pasando, cómo recibiste esa biblioteca, bueno, invita al presidente de la República que vaya a la Biblioteca Nacional el día del libro. Invita a todos los senadores del Frente Amplio que vayan a la biblioteca ese día. Invita a la prensa, recorrer, mostrar en qué condiciones está, cómo encontraste eso. Denunciar, poné encima de la mesa. Pero no podés, a mi entender, cerrar la Biblioteca Nacional el día del libro. Es decir, pero esa es mi opinión. Y yo la sostengo. Ahora, dentro del presupuesto se tiene que ver reflejado los rubros que se necesitan para levantar esa biblioteca y dejarla en condiciones. Y hoy puede asegurar que en esa discusión presupuestal estén los rubros para dar una mano a la biblioteca, aun cuando no sabemos exactamente qué es lo que pasa en la biblioteca, porque la propia directora no ha aclarado cuál va a ser el plan de reapertura de la propia biblioteca. Por eso creo que es necesario tener cuál es el plan, ¿no? Yo sinceramente digo, está difícil poder hacer un anuncio de que vas a hacer un plan, ¿no? O sea, en todo caso tenés que tener el plan, si esto es lo que estamos proponiendo. Ahora, en mi caso voy a poner la lupa arriba de ese tema, ¿no? Porque quiero contribuir, quiero apoyar, quiero prestar mi voto y dar mi voto para que hayan recursos y rubros para que esa biblioteca salga adelante, ¿no? Senador, le planteaban la pregunta justamente, esto de las lunas de miel y los 100 días y demás.
y le planteaba el tema de los errores propios que ha cometido el gobierno o las cuestiones que le han salido, como se dice en el tenis, por errores no forzados. Usted hábilmente eligió responder sobre otra cosa. Insisto con la pregunta. ¿Qué evaluación hace de cómo el gobierno ha reaccionado, por ejemplo, al tema de Cairo, al tema de Arim, ahora el tema de colonización que está arriba de la mesa, que se han resuelto todos de formas diferentes y en tiempos diferentes? Sí, a ver, yo te puedo decir de lo que he participado en forma directa, ¿no? Y a las versiones taquigráficas me remito. El tema es cómo uno se relaciona y cómo uno lleva adelante determinadas posturas políticas. Y capaz que cuento hasta una infidencia, pero yo integro la Comisión de Ganadería en el Senado. Tuvimos algunos cruces, no solo yo, sino que mi bancada con la del Partido Nacional, con el presidente de la comisión, en este caso de Da Silva, por la forma y el procedimiento de algunos temas vinculados al tema de colonización. Y después, en lo particular, también tuvimos en algunos intercambios con Bordaberry, ¿no? Es decir, uno puede entender que no se esté de acuerdo con la compra de tierra, de 4.000 hectáreas de tierra para destinársela a los trabajadores, para destinárselo a los productores lecheros. Ahora, no puede valer todo, porque en esa comisión, cuando comenzamos a discutir el tema, se quería convocar a las autoridades del Ministerio de Ganadería y de Colonización, cosa que nos parece correcta porque es la función que tiene el legislador de controlar. Pero que me pongas en el mismo bolsón, si el presidente de Colonización tenía sus impuestos al día, si el presidente de Colonización había pagado la cuota, no tiene otro objetivo que no sea distorsionar la discusión. O sea, esto hay que evitarlo por donde como sea, ¿no? Entonces, yo puedo entender, y esto es capaz que es un tema un poco más filosófico, porque el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, la distribución de la tierra no es un tema nuevo, es un tema que viene de allá del año 1815, es una idea arteguista. Bueno, entiendo en definitiva de que al presidente de Colonización no le van a perdonar tremendo atropello de haber comprado 4.000 hectáreas de tierra, el 10%, un poquito menos del 10%, de un saque en uno de los mejores lugares del país de lo que plantea el programa de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces yo creo que acá estamos frente a un tema de una relevancia y de una profundidad enorme. Y yo lo dije, yo estoy 100% de acuerdo de que Colonización compre tierra y la distribuya entre los productores, los hijos de los productores, que la distribuya entre los trabajadores, que la distribuya con los asalariados rurales, con toda la gente que quiere laburar la tierra. Nosotros necesitamos repoblar el interior del país, necesitamos repoblar nuestra campaña, necesitamos agregarle valor a un montón de tierra que tenemos. Y creo que la señal política que está dando el gobierno del Frente Amplio de haber comprado esas hectáreas en Florida, bueno, creo que desde el otro lado hay una idea clara de no perdonar eso, ¿no? Entonces, no puede valer todo en la discusión. No puede valer todo en la discusión. Esa es mi opinión en relación al tema. Creo Ahora, que es necesario pensar también en lo que tiene que ver determinados proyectos. A mí me preocupa enormemente cómo van a jugar en esto también los asalariados rurales. Porque mirá que en Colonización, yo estaba en el sindicato Sudora, que nucleaba a los trabajadores rurales de allá de Salto, y vinimos con la gente de UTAA, del Sudora y de otros sindicatos rurales a pararnos en la puerta del Parlamento, ¿no? Del Palacio Legislativo. Rodeamos el Palacio Legislativo. ¿Para qué? Porque querían liquidar Colonización. Y esto fue en el año 92. Querían liquidar Colonización. Entonces, nosotros tenemos que generar las condiciones, los recursos necesarios
Porque se cuestiona si gastaste 32 millones de dólares para la compra de esa tierra. Ahora, ¿cuánto nos costaron los Hércules que compró García? ¿Cuánto nos va a costar las patrullas oceánicas estas que se mandaron a hacer en España? Que todavía no sabemos si están o si no están. Recién ahora están mandando una delegación de la Armada para ir a ver y a inspeccionar los mapas de cómo se viene construyendo eso. Uh-huh. Y si los vamos a tener en tiempo y forma. Más de 80 millones, donde vamos pagando ya más del 10%. Entonces, yo entiendo de que hay prioridades, entiendo de que sí, las patrullas oceánicas se necesitan, pero también entiendo de que es un tema estratégico, el tema de la tierra, y sobre todo si lo estamos pensando en destinar a los productores lecheros, a los asalariados rurales y a los trabajadores rurales. Ahora, la situación del señor Viera, con respecto a ser presidente de colonización y explotar a la vez un predio de colonización, algo que, a juzgar por la Constitución de la República, está prohibido y que el propio presidente de la República entiende que esa situación debería ser corregida. ¿Usted qué piensa? Nosotros pensamos de que vamos a recibir la semana que viene a las autoridades del Ministerio de Ganadería y de Colonización, que Presidencia pidió un informe jurídico en relación al tema para poder clarificar cuál es ese asunto. El artículo 200 se nos hablaba de la Constitución. Bueno, todas esas cosas son para revisar. Tenemos que revisar la historia, porque tenemos que revisar cuántos integrantes del directorio en colonización eran productores. ¿Y qué utilidad tendría para resolver la situación de Viera analizar el pasado? Porque creo que hay que tener algún espejo retrovisor que permita ver qué es lo que ha venido sucediendo, ¿no? ¿Y eso en qué cambiaría la situación de Viera? Eso no cambia nada la situación de Viera. ¿Está bien? El tema es cómo vos planteás las cosas y cómo las pones encima de la mesa. Te dije hace un momento, a este hombre, que yo no sé quién es, porque no lo conozco a Viera. Lo vi en la televisión ahora, en estos días, y también lo dije en la comisión, no lo conozco. Lo que me queda claro, porque le estoy viendo la cara a la oposición, y le estoy viendo la cara cuando te están planteando determinadas cosas, que no le van a perdonar absolutamente nada, porque tuvo ese atropello de haber comprado 4.000 hectáreas para distribuirlo entre los trabajadores. Entonces, en el gobierno anterior, ¿cuánta tierra compraron en colonización? ¿Cuánta tierra distribuyeron? Nada. Absolutamente nada, o muy poco. Ahora, el Frente Amplio te está dando un mensaje enorme, ¿no? Que va en la línea de lo que nosotros vimos en el programa de gobierno. Vamos a destinar, no sé, 45.000 hectáreas. Bueno, acá ya se compraron 4.000. Ahora se compran 4.000 y te salen a pegar por todos lados. Y te van a buscar lo que sea. ¿Para evitar qué? Para evitar de que el gobierno no avance en definiciones que son más ideológicas. El tema de la tenencia de la tierra, de la distribución de la tierra, no es un tema nuevo, es un tema que viene desde hace un montón de tiempo. Yo estoy de acuerdo que tenemos que profundizar en eso. Y estoy de acuerdo que el Instituto de Colonización avance en la compra de tierra y que la distribuya. Y que esa distribución tiene que venir con planes, también cómo ayudamos a los asalariados rurales. Porque si a un asalariado rural le da un pedazo de tierra, pero mientras ese productor, mientras ese trabajador comienza a producir, si no tiene apoyo técnico, asesoramiento, si no tiene resuelto la comida para su gurice, es muy difícil que pueda salir adelante. Porque no es de un día para el otro. Entonces, en esos planes también tienen que incluirse a los asalariados rurales. Y con ese nivel de seguimiento y con ese nivel de apoyo. Uh-huh. ¿Hay que hacer inversiones? Sí, hay que hacer inversiones. Uh-huh. Hay que hacer inversiones. Senador, vuelvo hacia atrás. Usted hablaba recién de lo que fue la transición, los temas económicos. El ministro de Economía dijo el otro día en una entrevista con La Diaria que había una cantidad de dinero que el gobierno va a tener que hacer frente ahora de eventos comprometidos en la gestión anterior. El Frente Amplio al día de hoy, con las prioridades que tiene arriba de la mesa y la situación económica que heredó y la que va a generar o la que intenta conducir, digamos, ¿va a poder hacer frente a todas las prioridades que se marcaron en el programa de gobierno y en aquel evento también que se hizo en la Plaza de Toros en Colonia? El Frente Amplio con las cosas que se compromete las cumple. Y el Frente Amplio entre nosotros podemos discutir, a veces hasta pelear,
pero siempre hemos tenido la capacidad de hacer síntesis. Siempre. Yo siento de que se va a encontrar los caminos necesarios como para poder alcanzar los objetivos y las cosas que nosotros nos hemos comprometido dentro del programa de gobierno del Frente Amplio. Entonces tú me preguntas, bueno, frente a la situación económica, sí, tenemos una situación económica, pero también hay un plan, se ha venido elaborando un plan, que lo vamos a conocer ahora cuando venga lo del presupuesto. Pero Doni ha planteado más de una oportunidad, va a haber que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la inversión privada, necesitamos crecer un 2% del Producto Bruto Interno, que las inversiones tienen que representar eso en lo privado. Y el Estado, que no puede ver para otro lado, tiene que jugar un rol fundamental en esto. ¿A través de las empresas públicas, por ejemplo? A través de las empresas públicas o a través de la inversión pública, tiene que haber inversión pública. Porque eso es lo que nos va a dinamizar nuestra economía, eso es lo que nos va a permitir asegurarle que nuestros trabajadores puedan llegar a fin de mes y asegurar que puedan tener un trabajo. Es decir, ahí el Estado tiene que jugar un rol, no como dueño de todo, pero sí ir generando condiciones para que los privados se sumen y también hacer un esfuerzo desde el punto de vista económico. Felipe Carballo, senador de Lista 711 de Compromiso Frente Amplista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto y estamos a las órdenes.